Hola, ¿qué tal? Buenos días. Después de tanto tiempo me he animado a hacer un nuevo vídeo con objeto de seguir aprendiendo de inversión y valoración de empresas. Recordaros que el último vídeo empezamos a hablar del balance, definiendo lo que es la estructura del balance y detallamos las distintas cuentas que componen el balance, lo que es el activo y lo que es el pasivo, las distintas cuentas que componen el activo y el pasivo de un balance. Hoy vamos a continuar con el balance y vamos a comentar cómo analizar este balance. Básicamente, a la hora de analizar un balance podemos hacer dos tipos de análisis. Un primer análisis horizontal, donde analizaríamos los números del balance en magnitud absoluta o relativa, en porcentaje, a lo largo del tiempo, comparando las magnitudes del año anterior con respecto a las nuevas de cada año, de forma que podamos comparar las magnitudes de un año respecto al anterior y los cambios que se han producido. De esta forma podremos ver tendencias y su evolución a lo largo del tiempo. En esta imagen podemos ver el balance de Facebook. Recordar que el balance es una foto fija de un momento en el tiempo y estamos hablando de balances trimestrales. En la imagen podemos ver la variación de este balance de un trimestre respecto al otro en porcentaje, de forma que podemos analizar la evolución de cada cuenta a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si vemos la cuenta de caja, podemos ver que en el año 2019 parte de 19.000 millones, como crece en el siguiente trimestre, un 23,8%, decrece, vuelve a decrecer en septiembre del 30, tendríamos que analizar el uso que se le puede haber dado a esa caja, podemos ver el seguimiento de inversiones en acciones a corto plazo. Estas inversiones van creciendo año a año. Podemos ver la evolución de la cuenta de Account Receivables y vemos una evolución creciente pasando desde 9.518 en el 19 a prácticamente 14.039, lo cual es lógico si hay un crecimiento de las ventas que podemos visualizar en la cuenta de pérdidas y ganancias. Es normal que si incrementamos las ventas, la cuenta de pendientes de cobro de clientes también crezca en la misma proporción, y si no es así, sería un dato a analizar qué está ocurriendo. Igualmente tenemos la cuenta de inversión en acciones a largo plazo, donde vemos que ha crecido desde 86 en el año 2019 a 6.775 en el año 21. La cuenta de Property and Equipment, vemos que la inversión en equipamiento y propiedades, la inversión en activo, cada vez tenemos más activos. La cuenta de intangibles vemos que no crece, se mantiene estable. La cuenta de goodwill se mantiene estable, lo cual es una buena noticia, porque denota que no estamos sobrepagando sobre las adquisiciones. Si pasamos a la cuenta de account payables, igualmente vemos un crecimiento, lo cual es lógico si lo comparamos con el crecimiento de las ventas, lo cual lógicamente conllevará también a un incremento de la cuenta de proveedores. Y en la parte de la equity vemos como las ampliaciones de capital, la empresa ha realizado algunas emisiones de acciones que posiblemente sean para hacer alguna adquisición o remunerar a empleados. Sería conveniente visualizar que esto no suponga un exceso de crecimiento del número de acciones, lo cual supone una dilución para el accionista, y que compense con recompras de estas acciones posteriormente, o bien la creación de valor sea superior a la dilución que está generando con esta emisión de acciones. También vemos la evolución del Retained Earnings, la retención de beneficios, que prácticamente ha ido creciendo. En general, la equity va creciendo, lo cual es una buena noticia, porque la equity realmente es lo que nos pertenece como accionistas de la empresa. Pero también podemos hacer un análisis vertical del balance, donde vamos a analizar cada uno de los componentes
o de las cuentas del balance en relación al total del activo o total del pasivo. Recordad que activo es igual a pasivo. En esta imagen podemos ver un ejemplo de cómo el activo no corriente, en este ejemplo, supone el 50% del activo, la existencia el 23,33 y la caja el 11,67. Por la parte del pasivo, el patrimonio neto supondría el 58,33 de todo el activo o de todo el pasivo, y el pasivo no corriente y corriente el 29 y 12%. Podemos ver en el siguiente ejemplo donde hemos representado en una columna el porcentaje que representa cada cuenta respecto al total del activo. Vemos como, por ejemplo, la caja representa el 14% y podemos ir viendo igualmente de forma horizontal esta evolución. La inversión en acciones a corto plazo, un 26% del activo, y los activos fijos, un 26,5% de los activos. El goodwill solamente representa un 14%. Igualmente en el pasivo podemos ver cómo en la empresa tenemos leasings, que supone un 7% del pasivo, pero la empresa no tiene deuda. Igualmente en la parte de la equity supone el 75% del pasivo, con lo cual la capitalización de la empresa es muy sana. Recordar que la deuda a largo plazo es aquella que debemos devolver en un plazo superior a 12 meses. Esta deuda, que integra el pasivo no corriente de la empresa, se utiliza para financiar los activos fijos o activos inmovilizados, como fábricas, maquinaria, inmuebles, etc. Y debe existir un adecuado equilibrio entre el plazo, la generación de flujo de caja de esas inversiones y el plazo de la financiación. Quiere decir, los flujos que van a ir generando estas inversiones para que puedan ir pagando las deudas que hemos contraído para realizar estas inversiones. Debe existir un equilibrio entre la generación de estos flujos de caja y el plazo en el cual debemos devolver estas deudas. En general, las inversiones a largo plazo, lo normal es que se financie o bien con equity, es decir, patrimonio neto, o bien con deudas a largo plazo. En cambio, las inversiones a corto plazo, es normal que se financie con deuda a corto plazo, que suele ser más barata. ¿Y por qué financiar las inversiones a largo plazo con deuda a largo plazo? Pues para evitar tensiones en la liquidez y que tengamos que estar constantemente renovando esta deuda en el caso de haber adquirido una deuda a corto plazo para financiar inversiones a largo plazo, y en el caso de que haya tirantez en el mercado de deuda, no nos podamos financiar, lo cual terminaría por generar unos impagos, por generarnos problemas para devolver la deuda y terminar con una bancarrota o impago de la propia empresa. Antes de continuar, quería comentaros que en el canal tenéis una serie de listas de vídeos atemporales. Para aquellos que os queráis iniciar en esto de la inversión, hay una lista que se llama Iniciación a la Inversión, donde comentamos por qué es necesario invertir y que yo mismo me reescucho de vez en cuando para adquirir el convencimiento necesario y la psicología necesaria para abordar esto de la inversión. Creo que son interesantes. Adicionalmente, en esta lista vas a encontrar una serie de vídeos hablando de indexación. Pero aunque no estés interesado en la indexación, te sugiero que los escuches porque la mayoría de conceptos son aplicables a cualquier tipo de inversión. También puedes encontrar una lista de píldoras de conocimiento donde intentamos aportar una serie de reflexiones o conceptos relacionados con la inversión. Otra lista de educación financiera donde hemos incluido algunos vídeos que nos ayuden a mejorar nuestra cultura financiera y charlas con otros inversores o personas relacionadas con el mundo de la inversión, el ahorro y la cultura financiera en general. Por último, tenemos dos listas más. Una lista llamada Analizando Empresas, donde hemos incluido algunos análisis de algunas empresas. Siempre intentamos hablar de análisis de empresas
pero adaptándolo y no solamente con el simple objeto de analizar una empresa, sino con objeto de aprender. Y finalmente tenemos una lista llamada Aprendiendo a analizar empresas. En ella, secuencialmente, hemos creado o vamos creando una serie de vídeos que nos ayuden a aquellas personas que se quieran iniciar en esto de la inversión a ir paso a paso adquiriendo conceptos, conocimiento para poder analizar una empresa por ellos mismos. Así que no olvides que tiene esta serie de recursos atemporales a los que puedes acudir en cualquier momento. Un error que se suele cometer con bastante frecuencia es financiar inversiones a largo plazo con deuda a corto plazo. Esto suele provocar tensiones de liquidez que desembocan en concurso de acreedores y que puede comportar una suspensión de pagos o la quiebra de la propia empresa. En la siguiente imagen podemos ver un caso de una empresa incorrectamente financiada, una empresa descapitalizada o con exceso de pasivo corriente. Vemos cómo el activo no corriente, los activos fijos, no pueden ser totalmente financiados con el patrimonio neto y el pasivo no corriente. Hay una parte que está financiada con pasivo corriente, que son deudas de corto plazo. Igualmente, en el caso de una empresa correctamente financiada, el patrimonio neto y el patrimonio no corriente financian perfectamente el activo no corriente y parte del activo corriente. Un aspecto a destacar en las empresas de crecimiento es que normalmente ese crecimiento conlleva una financiación del working capital, del dinero que necesitan para generar ese crecimiento, el incremento de la cuenta de proveedores y de clientes, y esto la empresa lo tiene que financiar de alguna forma. Una deficiente gestión de este crecimiento y de esa financiación podría llevar a la empresa a tener tensiones de liquidez. Otro aspecto a tener en cuenta, a vigilar, es el caso de las empresas que tienen working capital negativo. Si no sabéis lo que es el working capital, os remito a este vídeo que podéis ver por aquí. Os lo dejo para que le deis un vistazo. Empresas que cobran antes que pagan a sus proveedores, caso por ejemplo de Inditex, ¿no? que cobra a sus clientes en tarjeta en el momento de la venta, sin embargo pagan a sus proveedores a 90 o a 120 días, con lo cual clientes y proveedores financian el crecimiento de la empresa o financian a la empresa, pero mientras las ventas van creciendo, esto está muy bien. El problema que se genera en estas empresas es cuando las ventas empiezan a decrecer, porque entonces este working capital negativo se vuelve en su contra y genera tensiones de liquidez en la empresa que pueden generar o pueden terminar generando problemas. Si ese decrecimiento en las ventas va asociado, por ejemplo, a un incremento de tipos de interés, se van a incrementar las necesidades de financiación para pagar los gastos financieros. Sin embargo, la financiación de cliente y proveedores, al decrecer las ventas, va a decrecer. En definitiva, y de modo general, en cualquier empresa, deberíamos de vigilar que los activos corrientes sean mayores a los pasivos corrientes, igualmente que tengamos caja suficiente para atender las deudas o los pagos de corto plazo. Y finalmente también deberíamos vigilar, y todo esto digo de forma general porque luego cada empresa es un mundo, y por ejemplo una empresa que tenga unas generaciones de flujo muy predecibles porque tenga un negocio muy estable, pues evidentemente podría tener mayores niveles de deuda sin ningún problema. Pues también es recomendable que la deuda no supere el 60% del total del pasivo. Os dejo por aquí arriba dos vídeos donde podéis igualmente profundizar en lo que es la cuenta de pérdidas y ganancias y los estados de flujo de caja. Para iniciaros en la contabilidad os recomiendo dos libros que pueden ser interesantes. Uno es Contabilidad y Finanzas para Dummies, que empieza con conceptos muy sencillitos, y otro libro que también os recomiendo es Buffett
y los estados financieros, que explica cada uno de las cuentas de los diferentes estados contables de forma bastante amena. Bueno, por hoy esto es todo, espero que os haya aportado algo y en el próximo seguiremos profundizando en el balance, viendo dos nuevos estados contables que no se suelen analizar: el estado de origen y aplicación de fondos y los cambios en el patrimonio neto. También abordaremos cómo se conectan los tres estados contables, cómo interactúan la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance y el estado y los estados de flujos de caja. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por seguir así y un saludo, autodidactas.